Bien, continuamos entonces con el tema. Voy a seguir compartiendo la pantalla. Y otro aspecto que se toma en cuenta y que se considera en el sistema nervioso autónomo es el control de algunos reflejos que están comprometidos con este sistema. No todos los reflejos que podemos tener en el cuerpo están solamente controlados por el sistema nervioso, sino también, de forma general, por el sistema nervioso autónomo. Entonces, uno de esos reflejos, como ustedes están viendo en la pantalla, es el reflejo autónomo. Este reflejo autónomo también se lo puede encontrar como reflejo autónomo isomático o simplemente el reflejo arco-reflejo autónomo. El reflejo autónomo como tal es aquel que se va a desarrollar en el sistema nervioso autónomo, como se dice, valga la redundancia, con el mecanismo similar a los reflejos de la vida de relación. Esta actividad refleja que se presenta es como una respuesta que se presenta en los centros donde surge o tiene lugar, si quieren, la integración. Esto quiere decir en los centros simpáticos y los centros parasimpáticos. Y también en lo que es la vía eferente, que se intercala con una neurona ganglionar simpática paravertebral, o como estamos viendo aquí, o en los ganglios paravertebrales. En el caso del sistema parasimpático, se van a situar dentro de la pared de la misma víscera. En este caso, este es un vaso, una arteria. Entonces se va a ubicar dentro de las paredes de esta víscera, que va a ser inervada por el sistema, ¿no es cierto?
y en este caso van a ser los ganglios intramedulares. La actividad refleja autónoma es la que se encarga de las funciones viscerales y funciones endocrinas. Vamos a tener dentro de los reflejos autónomos el arco reflejo, que es aquí explicado. Primero, sabemos que el reflejo, ya les he hablado cuando hemos hablado de la musculatura, es una acción simple del organismo en el que va a intervenir el sistema nervioso central. Tenemos el arco reflejo como una respuesta involuntaria que es estereotipada de tipo muscular o glandular ante un estímulo. Las características del arco reflejo es que primero vamos a tener a un receptor, una neurona sensitiva que va a ser monosináptica o polisináptica. Esto que quiere decir que va a existir una o más sinapsis del sistema nervioso central. Tenemos como participante al órgano efector. Esto en el caso de que sea receptor. Cuando el arco reflejo es segmentario, que quiere decir que puede ir a un segmento de forma específica, o puede ser plurisegmentario cuando participan varios segmentos al mismo tiempo. Ahora bien, dentro de los reflejos autónomos, tenemos estos que les pongo en las diapositivas: cardiovasculares, digestivos, de la micción, y otro que es importante, que es el reflejo fotomotor. Si hablamos de los reflejos digestivos, hablamos de lo que es el olor y la presencia de los alimentos en la cavidad oral, en la boca. Entonces, cuando nosotros nos llevamos el alimento a la boca, empezamos a formar lo que se denomina el bolo alimenticio. Para que se forme el bolo alimenticio existe la participación de la saliva. En ello van a participar los núcleos salivales del glosofaringio y vagal. También los nervios parasimpáticos. Una vez que el bolo alimenticio ha ingresado, tenemos las glándulas secretoras que nos van a segregar los jugos gástricos. Empieza el proceso de la digestión en el estómago. Luego, ustedes ya saben que los desechos que nos sirven a nuestro organismo van a ir recorriendo el tracto intestinal, el intestino delgado, y llegar al intestino grueso, en lo que son las heces que van a llegar al recto. Todo esto supone un movimiento en los impulsos sensitivos, participando las fibras parasimpáticas del sacro, como una respuesta señal refleja en el colon. Entonces, esta respuesta se va a traducir en contracciones peristálticas, que es el movimiento peristáltico propio de los intestinos, hasta llegar al punto final, que es el recto, para producir la defecación. El reflejo de la micción, que habíamos hablado ya al inicio, con el control voluntario de lo que es la micción, y produciendo la contracción y la relajación refleja de la vejiga, con la participación de los esfínteres urinarios. Ahora, vamos a describir un poco detalladamente el reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor es empleado, como ustedes ven en la imagen,
básicamente para diagnosticar si existe alguna lesión en el nervio óptico. Pero veremos que sabemos que la pupila, este puntito negro, y si ustedes miran con detenimiento la imagen, existe diferencia de una a otra. ¿Por qué? Porque esta que tiene la luz cerca está siendo estimulada. Entonces, la pupila, este es el orificio, es el que se abre cuando no tiene mucha luz, ese, y se cierra cuando tiene el estímulo de mayor luz. Esta apertura y cierre de la pupila se produce gracias a dos músculos. El esfínter del iris, que trabaja cuando se contrae, cerrando la pupila. Esta respuesta ocurre gracias al estímulo que viene desde el cerebro a través del tercer par craneal. Y el otro músculo es el dilatador del iris, que es el encargado en abrir las pupilas gracias a la estimulación del cerebro a través de la vía simpática. Esto es que nos pone como en un estado de alerta o miedo a la pupila dilatada. Entonces, el reflejo fotomotor hace que la pupila se cierre con la luz gracias a la contracción del esfínter de la pupila y que se abra en la oscuridad gracias a la relajación del músculo al no recibir ningún estímulo. Entonces, ¿cómo funciona este reflejo fotomotor? Va a existir un estímulo luminoso que va a llegar al ojo, como estamos viendo, y en la retina, lo que está por fuera, se va a transformar mediante una reacción química en un estímulo eléctrico que se transmite por el nervio óptico y por las vías visuales. Todo esto llega hasta el cerebro. Un dato importante que se debe recordar es que los nervios ópticos ¿se acuerdan cuando les he mostrado alguna vez sobre el quiasma óptico en alguna de las diapositivas al inicio, especialmente cuando hemos hablado del ojo? Existen dos cintillas, una de cada ojo, que por dentro, ¿no es cierto?, donde estoy señalando, se van a cruzar. Estos nervios ópticos que se entrecruzan van a formar el quiasma óptico. Entonces, ¿qué es lo que pasa al entrecruzarse? ¿Qué quiere decir? Que la información, por ejemplo, del ojo derecho llega a la parte izquierda, pero también a la parte derecha del cerebro. Y lo mismo ocurre con el ojo izquierdo. Entonces, una vez que se ha recibido el estímulo, el cerebro va a enviar la orden de cerrar la pupila. ¿A quién va a mandar la orden? Al tercer par craneal, ya sea derecho o sea izquierdo. Este par craneal, el tercer par craneal, es el que está encargado de llevar, de estimular a ambos ojos, y cuando este se estimula con la luz en un solo ojo, se cierra, hipotéticamente se cierran ambas pupilas. Cuando existe una diferencia, entonces puede haber algún tipo de lesión. El cierre que se produce de la pupila del mismo ojo
que va a recibir la luz es el que se llama reflejo fotomotor directo. Si esta pupila que no tiene el estímulo de la luz también se cierra, aunque en menor proporción, este es un reflejo motor consensual. En caso de que el nervio óptico se lesione, cuando se pone la luz en el ojo, específicamente donde en el lado de que el nervio óptico esté lesionado, entonces lo que pasa es que no existe una contracción o una respuesta de las pupilas. Cuando se ilumina el nervio óptico sano, el que no está lesionado, en ese caso sí se cierran, pero las dos pupilas. ¿Ya? Eso en cuanto al reflejo fotomotor. El reflejo cardiovascular, por eso lo he dejado al final. El reflejo cardiovascular es cuando, a ver, las aferencias primarias, que son los axones de los presorreceptores, son los que van a terminar en el cerebro, en el centro vulvar primario para formar el arco reflejo cardiovascular. Este reflejo cardiovascular va a estar constituido por el subnúcleo comisural y por la caudomedial del núcleo solitario. Entonces, las terminaciones axónicas que ocurren en este centro van a ser sinapsis axodendríticas y van a tener a la sustancia P como mediador químico. En el reflejo cardiovascular, las aferencias presorreceptoras son las que terminan directamente sobre las dendritas de las neuronas. En el núcleo motor dorsal del vago, exactamente sobre la interneurona GABA enérgicas. De esta manera, entonces, a través de las primeras neuronas, se va a regular la frecuencia cardíaca, y mediante las segundas lo que se hace es regular la presión arterial. ¿Esto qué quiere decir? Que a través del efecto inhibitorio que pueda existir, se va a regular lo que es la frecuencia, o sea, los latidos del corazón y la presión de la sangre en los vasos. Entonces, este reflejo inhibitorio tónico de las interneuronas cardiovasculares van a cerrar la compuerta a los impulsos simpáticos descendentes, que son los que actúan sobre la columna intermedio lateral de la médula espinal. Entonces, por lo tanto, el arco reflejo cardiovascular va a tener un potente efecto inhibitorio sobre la frecuencia cardíaca.
y a través de las neuronas GABAérgicas un efecto hipotensor. Este centro, que está vascularizado normalmente por el grupo posterior, va a ser gracias a las arterias espinales posteriores. Entonces, hasta aquí a grandes rasgos les he descrito un poco sobre el reflejo cardiovascular, que es uno de los que va a participar en lo que es el sistema nervioso autónomo. Bien. En la plataforma, en la clase del día jueves, que era asincrónica, les he dejado una tarea grande y si no recuerdo, está programada para estos días. La clase que había que completar del día martes ya tiene sus actividades que están descritas y la entrega es hasta el día sábado. ¿Ya? Y para concluir, luego de que terminemos esta clase, tienen un pequeño control de lectura que se va a habilitar a las 3:15, dura solamente 10 minutos como máximo. Muy bien, entonces hasta aquí sería todo, chicos, y nos estaríamos viendo el día martes. ¿Está bien? Está bien, Doc, hasta luego. Bueno, chicos, nos vemos. Gracias, hasta luego. Nos vemos el día martes. Que estén bien. Doctora, buenas tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.